tremenda exhibida que les da la presidenta de México a Donald Trump y al FMI y al Banco Mundial, mexicanos y mexicanas. Primero con Trump. ¿Qué le dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Bueno, nos quieren echar la culpa de todo, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Allá no hay carteles? ¿Allá no hacen distribución de la droga del fentanilo? Bueno, eso está completamente callado en las elecciones. Solamente nosotros somos el foco. México es el problema de todos. México, perdón, es el raíz de todos sus problemas. Así lo están poniendo demócratas como republicanos, sobre todo Donald Trump. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, ya está diciendo, ya está amenazando que si no baja la violencia, México se va a caer. Es más, ya no va a haber inversiones, mexicanos y mexicanas. Pero como siempre, el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, equivocándose siempre en sus pronósticos. Y ahora sí que nada les embona, mexicanos y mexicanas. ¿Por qué? Dicen, queremos hacer inversiones, o en la cuestión de México, en la cuestión económica es muy buena, pero ¿qué empezaron a decir cuando estaba saliendo el expresidente AMLO? Es que nos preocupa la reforma al Poder Judicial. Así empezaron. Ahora, ¿qué están diciendo? No, es que ahora nos preocupa la violencia. Les digo, nada les embona a estos personajes, sobre todo estos organismos de Estados Unidos. Miren, así lo publicaron hace algunos días y claramente le hicieron la pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahorita vamos a ver su respuesta. Pero ¿qué dice? México debe entender que a nivel microeconómico la violencia tiene un impacto en el crecimiento económico, señala el FMI. Les digo siempre, estos organismos se equivocan siempre con sus pronósticos con México. Pero aquí ya están poniendo la presión por la supuesta violencia. Y si fue que se disparó, fue culpa de los Estados Unidos, fue por la cuestión de que secuestró a este capo famoso. Que les digo, no puedo decir su nombre porque aquí YouTube de volada se pone sensible y censura el video. Dice, impacta violencia en el crecimiento de la economía del país, según el FMI. México debe entender, bueno, eso ya se los comenté al principio. Dice, además de liberar cuellos de botella en infraestructura y energía, dar prioridad a reformas para mejorar el Estado de Derecho y combatir la corrupción, México debe entender que a nivel microeconómico, bla, 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 bla. Dice, debemos reconocer que los macroeconomistas no saben mucho sobre cómo la violencia tiene impactos en la economía y la economía en la violencia. Es sumamente importante invertir más en conocimiento sobre este tema, nuestras propias estimaciones, y es en general, no es específico para México, pero sí la región pudiera reducir la mitad la distancia que tiene entre sufrimiento por homicidio a nivel de la economía mundial. El crecimiento podría aumentar medio punto porcentual durante 10 años, dijo en conferencia de prensa desde Washington el líder del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Es cuestión de nivel macro. Esto es algo muy importante. Ahora es un largo trecho del dicho al hecho. Hay muchas cosas por hacer, agregó al hablar de México, país del que FMI está por publicar su informe completo de la evaluación del artículo. El organismo, además de estas advertencias que está haciendo, de que si no hace esto México se va a ir para abajo, publicó que bajó su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México a 1.5% en el 2024 a 2.2% previsto en julio, y para el 2025 el recorte fue de 1.3% comparado con el 1.6% estimado en julio. Digo, les encanta hacer predicciones, siempre casi todas equivocadas, mexicanos y mexicanas. Bueno, vamos a escuchar cómo
le hicieron la pregunta a la presidenta Claire Sheinbaum, ¿cómo les va a ver tremenda exhibida? Y sobre todo, pues se le va a ir contra Donald Trump en la cuestión de que, bueno, pues están hablando de la violencia. Y es que aquí en México, sobre todo la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano están combatiendo a los cárteles, desmantelan muchas zonas donde hacen la droga, sobre todo cocaína. Fentanilo es muy poca y de hecho casi no hay lugares donde se hagan aquí en México. Todos los recursos vienen desde Asia, pero así es el combate de los mexicanos, así es el combate de las autoridades. ¿Pero han escuchado ustedes algún capo importante ahí en Estados Unidos? Claramente que no, siempre son las figuras aquí en México y así le gusta hacerle a los estadounidenses para que ellos siempre se laven las manos. Acá. Ya Sonora ya ha participado mucho en las mañaneras. Ahorita Buenos días. Pero llegó temprano, tiene una virtud. Adelante. Buenos días, Yusbel Carolina de Código Libre. Presidenta, en estos temas de lo que pasó el fin de semana, también hubo enfrentamiento en Tempa de Galeana Guerrero y también en Tabasco, ¿no? También hubo bastantes enfrentamientos ahí. Y el Fondo Monetario, el Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional habla de que si continúan estas violencias podría afectar mucho en la economía. ¿Qué le responde usted? No estoy de acuerdo. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Ya se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había hasta debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo los homicidios porque hay una estrategia y vamos a ir pacificando poco a poco al país en las zonas en donde todavía hay problemas de inseguridad y de violencia. En particular, Sinaloa es un caso especial por lo que ya conocemos y hay otras entidades de la República donde se está atendiendo. Vamos a seguir informando sobre las acciones de seguridad porque a veces solamente se ve el caso, pero no se ven, por ejemplo, las detenciones, no se ven las incautaciones de droga que se han estado haciendo y se ha estado trabajando de manera integral. Entonces vamos a seguir trabajando y la economía de México está sólida. Hay siempre y en particular ahora estas situaciones de nuestro peso vinculadas también a lo que está ocurriendo en este momento en los Estados Unidos, pero la economía nacional está sólida y vamos a avanzar en seguridad. De igual manera, el candidato Donald Trump habló sobre el reciente asesinato de un veterano del ejército en Estados Unidos ocurrido la semana pasada y él habla que de ser elegido pues enfrentará a los cárteles, pero no informó cómo trabajará con su gobierno. ¿Qué le responde también a esto? A ver, coordinación. Siempre es, como lo hemos dicho, es coordinación sin subordinación. Coordinación, diálogo y trabajo conjunto para poder atender sobre todo los temas que nos competen a ambos, particularmente el tema del fentanilo en Estados Unidos, pues es un tema de salud pública y que casi por razones humanitarias hay que apoyar. También es importante, en su momento lo planteó el presidente López Obrador y también creo que hay que plantearlo, es qué pasa del otro lado de la frontera. O sea, porque aquí hay delincuencia organizada, hay una estrategia, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿Cómo se vende el fentanilo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay droga que pasa del otro lado? ¿Que allá ya no hay cárteles? Tómala. ¿Qué pasa con el recurso financiero de la venta de
distintas drogas y en particular el fentanilo. Entonces es aquí, pero también es allá. ¿Y qué pasa también con las armas que pasan de Estados Unidos a México? Ahora lo que vimos de el caso de Tecpan en Guerrero, pues eran armas de alto calibre que vienen de allá. Entonces es algo que implica que tiene que haber coordinación, trabajo conjunto, siempre debe ser así, pero con soberanía, sin subordinación, sino con diálogos de alto nivel que nos lleven a avanzar en esta coordinación. Y por último, hablando de frontera. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, y justamente pues se debe hacer un informe de todo lo que está haciendo aquí en México, sobre todo la Guardia Nacional, el Ejército, de todo lo que decomisan para que vean Estados Unidos que realmente aquí sí está haciendo un trabajo. Y justamente le dio en la yugular la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Fíjense, el problema del fentanilo obviamente comenzó allá en el vecino del norte, pero sobre todo, primero fue por los consumidores. Eso sí, Estados Unidos es el país principal y más grande consumidor del mundo de drogas. Eso es lo primero. Segundo, lo del fentanilo comenzó por una cuestión médica. Una cuestión médica que empezó a mediados de los 90s y fallaron allá la cuestión médica porque se los daban como una pastilla normal, de que decían, no tiene efectos secundarios, no produce adicción, y tómala, se les empezó a despegar que realmente sí tenía efectos secundarios tremendos y ya de ahí se engancharon, y ahorita les voy a poner los datos duros. ¿Cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo? Dice, la droga responsable del récord de muertes por sobredosis en el país penetró a mediados de la década de los 90 y explotó con la pandemia. ¿Quiénes fueron los causantes, mexicanos y mexicanas? Aquí está la verdadera verdad, que es lo que no quiere decir nada Estados Unidos. Siempre el culpable de todos sus problemas son los mexicanos. Bueno, indirectamente todos. Dice, la historia de cómo Estados Unidos se enganchó al fentanilo es una clásica historia económica de oferta y creación de demanda. Empezó a mediados de los 90 cuando farmacéuticas como Purdue revolucionaron a base de agresividad las reglas del marketing médico para inundar consultas y botiquines de todo el país con una revolucionaria pastilla llamada Oxytocin. No solo venían a acabar de una vez por todas con el dolor, sino que no enganchaban, dijeron. Llegaba mucha gente con dolores, decían, mira, esta pastilla está buenísima, te va a quitar aparte de los dolores, te va a rejuvenecer. Casi le vendían que era una pastilla mágica. Eso sí, te decía, no tiene efectos secundarios, no engancha. Cuando aquella sensacional oferta decayó, un ejército de adictos se lanzó a las calles con una demanda que parecía superada. Buscaban heroína más barata y también más peligrosa. Hacia mediados de la década pasada, la epidemia de los opiáceos ya era una crisis sin precedentes, cuando la historia registró un nuevo inesperado giro con la entrada en escena de una poderosísima droga de la que pocos sabían que proviene de los quirófanos, porque se utiliza mucho para la sedación. El fentanilo arrasó con todos los hábitos anteriores. En el 2022 provocó un torno a las 3/4 partes de las muertes por sobredosis, que según han anunciado las autoridades estadounidenses esta semana, y a falta de la cuenta definitiva, se espera que marquen un nuevo récord con cerca de 110,000 bajas. Esto es más de 2,000 por semana.
O sea, esas es las personas, los estadounidenses muertos por sobredosis de fentanilo. Empezó con esta pastilla, mexicanos y mexicanas, que la empezaron a recetar. Tuvo enganche, o sea, se hicieron adictos, la quitaron porque vieron que efectivamente sí provocaba efectos secundarios y mucha pues drogadicción. ¿Y qué empezaron a hacer los estadounidenses? Pues empezaron, los que ya les habían recetado esta pastilla, empezaron a buscar y encontraron el fentanilo. Así, aquí sí hago la corrección porque antes de leerles esto había dicho que entró el fentanilo por esta forma. No, fue esta cuestión médica y descubrieron el fentanilo y ya se les hizo mejor esa droga que otras, como ya aquí lo han señalado. Pero bueno, toda esta crisis del fentanilo comenzó a mediados de los 90 por parte de esta historia que les estoy comentando, que está aquí registrado en artículos periodísticos, pero eso no te lo dicen allá en Estados Unidos. ¿Qué te dicen? No, es que los cárteles, México, y así se traen, y los también involucran ahí a los migrantes. Dicen, no, es que ellos también traen el fentanilo. Pero ¿quiénes provocaron las adicciones? Los médicos allá en Estados Unidos, mexicanos y mexicanas. Si de por sí esa nación es propensa a las adicciones por la cuestión cultural, imagínense todavía por cuestiones médicas, pues por eso vean la gráfica. 1980, 90, 2000, 2010, 2015, 2020. Vean cómo se disparan. Muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y es que si empezaron a recetar esa pastilla a mediados de los 90, se hicieron muchos adictos y entró el fentanilo y tómala, miren cómo se despegaron. 73,798 muertes relacionadas con el fentanilo. 107,888 personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. De esos 107,073 son por fentanilo, mexicanos y mexicanas. Pero eso nadie te lo va a decir. ¿Qué pasa con la distribución de lo que justamente le respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a Trump? ¿Allá no hay cárteles? Claramente que sí. Es más, hasta López Dóriga lo dice, el chayotero mayor. Ya se los he puesto aquí varias veces, pero hay que volverlo a ver, porque aquí sí le doy. Lo que son hechos que sí le doy la razón completa a López Dóriga. Nunca se ha dado un golpe a ningún cártel, pues, de las drogas. ¿Que allí no hay cárteles? ¿Quién recibe toda la droga que entra, no solo de México, ¿sí?, sino por el Pacífico, sino por el Atlántico? ¿Quién la recibe? ¿Quién la recibe allá? ¿Quién la distribuye allá? Hasta el último rincón del último callejón del poblado más lejano de Estados Unidos. ¿Cómo es posible esta red de distribución de ida de la droga y luego la red de recolección del dinero desde el último rincón del pueblo más pequeño y alejado de Estados Unidos de regreso? Y luego ese dinero, ¿dónde se lava? Pues se lava en instituciones financieras de Estados Unidos, porque el sistema financiero mexicano no da para lavar esas cantidades, estallaría. Jamás han detenido a un capo de la droga en Estados Unidos. ¿No los hay? ¿No los hay de verdad? ¿No hay capos de la droga en Estados Unidos? ¿No hay bandas de droga en Estados Unidos? ¿No hay cárteles de narcotráfico en Estados Unidos? Si está en mayor mercado de consumo, tiene que estar la mayor organización de distribución de droga y recolección y lavado de dinero. Eso es una realidad, mexicanos y mexicanas. Para que lo diga López Dóriga, está tremendo. Bueno, aquí salió una nota de que estos son los cárteles de Estados Unidos por parte de la Silla Rota. Dice, en Estados Unidos, dice, no hay un Chapo Guzmán, un Arturo Beltrán Leiva o un Mayo Zambada, ni narco juniors como los Chapitos, pero hay
sindicatos del crimen de alcance nacional similares a los cárteles mexicanos. Se me hace que todavía están más grandes, pero bueno, aquí quieren como que minimizar lo que sucede en Estados Unidos. Dice, los capos y organizaciones criminales en Estados Unidos no son como los cárteles mexicanos. ¿Qué les dije? Están diciendo, no, es que los más grandes son los de México. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué le está ayudando este medio a Estados Unidos? Porque así ellos se lavan las manos. Dicen, no, ustedes no digan que nosotros tenemos a los más grandes. Miren, por eso ponemos a figuras. Por eso ponemos a los que ya mencioné. Por eso están los García Lunas. Porque ellos se lavan las manos. Realmente el más grande del mundo, ya saben quién es la DEA, mexicanos y mexicanas. Ellos son los que hacen toda la distribución. A ellos les conviene hacer negocios y se excusan de que son dobles agentes. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo encontraron a varios agentes culpables y van a ser encarcelados por proteger claramente a los de México y a los de Estados Unidos. Bueno, aquí continúa diciendo que no son tan grandes como los de México, que pelean territorios, generan violencia y entre ellos se pelean. Dice, el crimen organizado en Estados Unidos no tiene las cabezas visibles que hay en México. Justamente es para que Estados Unidos de volada ponga y apunte de que miren, son ellos, los de México. Pero por cantidad de grupos involucrados, volumen de las actividades, violencia, mercado e ingresos, es mucho más grande y peligrosa de lo que podemos imaginarnos, advierte el periodista Raimundo Riva Palacios. Entonces, como les mencionaba, mexicanos y mexicanas, es, para mi punto de vista y como muchas personas lo dicen, es la DEA. ¿Qué pasó hace como un mes? Bueno, exagentes de la DEA declarados culpables de proteger a capos. Y no solamente eso, fíjense, hace unos meses la Embajada de Rusia en México publicó esto que es una cosa descabellada. El conflicto que sucede en estos momentos allá con Rusia y Ucrania, no sé si ustedes han visto que de repente no hay ucranianos combatiendo del lado de Ucrania, sino que son, ¿cómo se les dice? Son soldados, son agentes que les pagan. Se me olvidó la palabra completa. Bueno, el gobierno de Estados Unidos recluta a miembros de cárteles de la droga de México y Colombia para enviarlos a Ucrania. Les pagan. Fíjense. Porque lo hace el gobierno, lo hace el gobierno de Estados Unidos. Y ya se han visto varias personas de diferentes nacionalidades, colombianos, mexicanos, latinos, de Europa, ahí combatiendo junto con los ucranianos. Dices, pues, ¿cómo es posible? Bueno, pues porque son de paga. ¿Y qué pasa con los mexicanos? Bueno, pues ya aquí, con información del gobierno de Rusia, han encontrado a miembros de los cárteles que son contratados por Estados Unidos. Cárteles de México y Colombia. Qué pirata, ¿verdad, mexicanos y mexicanas? Qué raro, qué extraño esta situación, porque ellos, bien que lloran, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, de que no, es que los cárteles nos están matando acá con el fentanilo. Pero, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el ejército estadounidense? Así por bajita la mano, porque esto claramente no lo van a decir. Le ofrecen a los miembros de los cárteles, mira, te pagamos tanto dinero para que vayas y combatas a los rusos. Fíjense nada más qué cosas, cómo gira el mundo y cómo aquí, pues, es la hipocresía tremenda que tiene Estados Unidos, pues a nivel mundial y en este caso con México. Pero bueno, ya les mostré los datos duros de cómo comenzó esta
crisis en Estados Unidos por el fentanilo, pero bueno, allá no dice nada, no dicen su origen, siempre el culpable es México. Y bueno, ya anda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de que si no, bueno, andan amenazando a México por las razones que ya les mostré, pero bueno, qué bueno que la presidenta los exhibe a ellos y sobre todo a Donald Trump. Faltó ahí mencionarle a los demócratas porque ellos también quieren hacer lo mismo, no de la forma como tan extremista como lo quiere hacer Trump, pero ya lo dijo Kamala Harris, mexicanos y mexicanas. Bueno, espero que les haya gustado la información, compártala, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.